Ok. ¿Me escucha? Señora, Ok, perfecto. Julián, muy buenas noches. Me buenas noches. presento o les recuerdo mi nombre, Ángela Patricia Muñoz, la instructora virtual de bilingüismo que los acompaña en esta ficha. Ok. La sesión programada para el día de hoy con la ficha Tecnólogo en Coordinación, perdón, con el programa de formación Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos, ficha 3070-416. La evidencia que vamos a socializar esta noche es la evidencia relacionada con el cuestionario de la guía de aprendizaje 2. Recuerden, por favor, que este código 240202501 es el código de inglés, la actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Esta evidencia inicia el día de hoy, marzo 10 de 2025. Y la fecha límite para entregarla es el 18 de marzo a la medianoche. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. ¿No? Bueno, entonces, como la actividad a realizar o la evidencia a realizar es un cuestionario, vamos a, vamos a mirar una temática relacionada con el tema que se va a pedir en el cuestionario, ¿ok? Entonces, si en algún momento yo les estoy hablando, pero no se visualiza lo que estoy explicando, por favor me dice. Bueno, Bueno, entonces, señora. según la guía de aprendizaje, vamos a mirar la guía de aprendizaje. No sale la guía de aprendizaje. Bueno, ¿están viendo la guía de aprendizaje? Sí, señora. Perfecto. Qué pena que les pregunte tanto, sino que es que a veces me pasa que hablo y hablo y se queda la pantalla en un tema que no estoy hablando. Bueno, dijimos que es la guía de aprendizaje 2. Bajemos aquí. Bueno, en fin, debemos presentar un cuestionario. Yo creo que ustedes ya están familiarizados con la realización de los cuestionarios en la plataforma. Entonces, vamos a mirar, perdón, miro aquí, A2EB01. Ah, esta es la 1. Ok. Vamos a mirar la temática relacionada con lo que nos van a preguntar allí en el cuestionario, ¿ok? Entonces nos dicen que vayamos al material de estudio donde dice Marco Común Europeo, este MCER quiere decir Marco Común Europeo, actividad 2, evaluación 1. Entonces vamos a venir acá. Vamos a mirar aquí el material de formación, bajamos aquí al Marco Común Europeo, actividad de aprendizaje 2, 1. ¿Van conmigo? Aquí donde dice English Level 3. Sí, señora. Sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar primero esta partecita aquí. Vamos a dar clic en el primer cuadrito donde dice Amazing Facts, hechos sorprendentes. Ever Ruiz, hello. Ok, damos clic aquí en el botoncito y vamos a mirar esta segunda parte que nos dice Comparative and Superlative Forms, ¿ok? Entonces nos vamos a ir hasta el slide 16. Bueno, aquí entonces nos dicen Comparatives and Superlatives, ¿ok?
Nos hablan, aquí nos estaban comparando tres ciudades, Barranquilla, Medellín y Bogotá. El adjetivo comparativo que están utilizando es este de acá, que es big, que significa grande. ¿Ok? Grande. Entonces vamos a comparar Medellín. Ok, aquí nos dicen que Barranquilla is big, is a big city. Medellín is bigger than Barranquilla, but Bogotá is the biggest city in Colombia. Es decir, big, adjetivo que significa grande. Cuando comparo dos personas, dos lugares, dos cosas, con el adjetivo big, le duplico la G y le coloco al final ER, que significa más grande que. Y este than significa que. Medellín is más grande que Barranquilla. Medellín is bigger than Barranquilla. Y Bogotá, comparada con Medellín y con Barranquilla, es mucho más grande. ¿Sí? Es mucho más grande. Entonces, como es mucho más grande, utilizamos el superlativo est. Igual, al big se le duplica la G y se le coloca el est al final, que significa mucho más. So, entonces, Barranquilla is a big city, right? Medellín is bigger than Barranquilla, but Bogotá is the biggest city in Colombia. Bogotá es la más grande en Colombia, más grande que Medellín, más grande que Barranquilla. Entonces, cuando utilizamos el adjetivo big para comparar, duplicamos la G y le colocamos ER al final, que significa más, con el than, que significa que. Pero cuando ya voy a comparar algo que es mucho más grande, más alto, más largo, más corto, en comparación de otras, utilizamos el superlativo est al final, que significa mucho más. Is it clear? ¿Sí queda claro? Sí, señora. Yes, okay. Let's continue. Tenemos, por ejemplo, hot. Hot is caliente o cálido. Villavicencio is a hot city. Vamos a comparar a Cúcuta con Villavicencio en cuanto a la temperatura. Cúcuta es más caliente que Villavicencio. Entonces, a hot le duplicamos la T y le colocamos el ER al final, que es más. Cúcuta is hotter than Villavicencio. Cúcuta es más caliente que Villavicencio, o más calurosa que Villavicencio. Pero si comparamos a Barranquilla con Cúcuta, con Villavicencio y con otras ciudades de Colombia, entonces vamos a decir que es mucho más. Barranquilla is the hottest city in Colombia, ¿sí? Barranquilla es la ciudad más caliente, más que Cúcuta, más que Villavicencio, más que, bueno, cualquier otra. ¿Ok? Bueno, ahora, resulta que cuando yo voy a comparar animales, personas o cosas, pero el adjetivo es una palabra que tiene más de dos fonemas. ¿Qué son fonemas? Son los sonidos. Por ejemplo, usted dice, miremos aquí, hot. Hot tiene un solo fonema. El fonema es la unión de una consonante con una vocal para formar un sonido. Hot, hot. Ustedes dirán, pero es que suena J-O-T, hot, pero hay un solo sonido. Si dijéramos J, habrían dos sonidos. ¿Sí me hago entender? Big, lo mismo big. Miren que pronunciamos big y es un solo sonido, big, hot. Mientras que cuando decimos populated, populated, son cuatro fonemas o cuatro sonidos. O podemos decir que el adjetivo está dividido en cuatro. Pu, ley, tit. ¿Sí? Cuando el comparativo es tiene más de dos fonemas, entonces ya utilizamos, ya no le colocamos ER ni est al final, sino que utilizamos more
antes del adjetivo o most antes del adjetivo. Por ejemplo, dice, Cartagena is a populated city, right? Cartagena es una ciudad poblada. Si vamos a comparar Medellín con Cartagena, entonces nos dice, Medellín is more populated than Cartagena. Medellín es más poblada que Cartagena. Pero si vamos a comparar a Bogotá con Medellín, con Cartagena y con el resto de ciudades en Colombia, decimos que Bogotá is the most, ¿sí? The most, la más poblada de Colombia. Entonces, para comparar dos, utilizamos more. Pero cuando vamos a comparar alguna cosa, persona o animal que es mucho más que los otros, utilizamos most cuando el adjetivo tiene más de dos sonidos o más de dos sílabas. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señora. Yes. And the others y los otros muchachos que dicen. Ujú. Bueno, eso que está pasando acá es lo que les acabo de explicar. Bueno, esto relacionado con los comparativos. Ahorita vamos a mirar otra partecita que también va en el cuestionario. Vamos a dar clic aquí donde dice What I like about technology. What I like about technology. Aquí en este, damos clic acá donde dice Introduction. Y vamos a hablar de mm, el primerito, Describing Objects and Feelings. Describing Objects and Feelings. Ok. Aquí nos dicen que leamos un blog que escribió alguien, pero pues este lo vamos a omitir porque para que nos alcance el tiempo. Esta parte de acá es la que nos interesa. Aquí nos dicen que cuando utilizamos verbos que terminan en ing, a ver, venga, yo les explico para que no se me vayan a enredar. Cuando utilizamos adjetivos, recuerden que los adjetivos, muchachos, en inglés y en español también, son las palabras que nos describen las cualidades de algo o de alguien. Alto, gordo, triste, feliz, inteligente, hermoso, feo, ¿ok? Entonces nos dice que cuando un adjetivo termina en ing, lo utilizamos para describir características de algo o de alguien y se utiliza después del verbo ser o estar. Vamos a mirar cómo así. Aquí tenemos interesting. Interesting es interesante. Entonces nos dice, Mary is an interesting girl. Mary es una chica interesante. Entonces mire que aquí nos está dando una cualidad de Mary. ¿Qué nos está diciendo de Mary? Que es interesting, que es interesante. El adjetivo termina en ing y va después del verbo to be, is. Mary is interesting girl, an interesting girl. Romeo and Juliet is an exciting love story. Aquí nos están dando una cualidad de la historia de amor. ¿Cómo es esa historia de amor? Emocionante. Entonces, emocionante es exciting. Es una cualidad de la historia de amor y nos damos cuenta que va también después del is. Tenemos la otra. The movie was boring, so I went home early. La película estaba aburrida, entonces me fui para la casa temprano. Nos están dando una cualidad de la película. ¿Cómo estuvo la película? Aburrida. Vemos que el adjetivo termina en ing y va después del verbo to be, pero el verbo to be en pasado. Entonces, cuando un adjetivo, recuerden que el adjetivo es el que dice cualidades.
Cuando un adjetivo termina en ing, debe ir siempre después de el verbo to be y lo utilizamos para describir cualidades de alguien o de algo. ¿Ok? Ahora, cuando el adjetivo termina en ed, lo utilizamos para describir sentimientos o emociones y se usan después del verbo to be o del verbo feel, que es sentir. Por ejemplo, the news makes me feel depressed. Las noticias me hacen sentir deprimido. Sí, mire que deprimido ya es una emoción de alguien. ¿Cómo se siente esa persona cuando escucha las noticias? Deprimido. Y este depressed va después del verbo feel, que es sentir. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada cuando su equipo ganó. ¿Sí? Esta es una emoción, un estado, el asombro. Ella estaba asombrada. Y va después del was, que es el pasado del verbo to be, en pasado. I am annoyed because of, I am annoyed because of this cold water. Estoy molesto por este clima tan frío. Annoyed es un estado, una emoción. Annoyed, molesto. Y va después del verbo to be, en este caso am, en tiempo presente. ¿Sí? Any question? ¿Alguna pregunta relacionada con el uso de esos adjetivos terminados en ing y en ed? ¿Sí les quedó claro, muchachos? Como que fueron los muchachos. Ok, vamos a mirar ahorita otra temática. Volvemos nuevamente aquí a al material de estudio y vamos a dar clic donde dice How Things Happened. How Things Happen. Cómo ocurrieron las cosas. Igual, en esta parte también vamos a dar clic aquí donde dice Introduction, aquí en Exit. Y vamos a dar clic, vamos a enfocarnos en la primerita. Past simple versus past simple continuous. Damos clic aquí en la flechita para avanzar. Aquí nos habla del tiempo pasado, los verbos en pasado. Yesterday es una expresión de tiempo que me indica ayer. Yesterday at the park. A man talked on the phone. Yesterday at the park, a man talked to the phone. Ayer en el parque un hombre habló por teléfono. Yesterday at the park, some children played in the sandbox. Ayer en la tarde algunos niños jugaron en la caja de arena. Yesterday at the park, a couple read a book. Yesterday at the park, a guy walked his dog. Todos los que ven aquí en negrilla son verbos en pasado. La mayoría son verbos regulares. ¿Por qué sé yo que son verbos regulares en pasado? Porque tienen la ed. Y verbos irregulares tenemos read y rode. Rode es el pasado de ride, que es montar bicicleta o triciclo o moto o caballo. Bueno, el pasado, pues sabemos que es una acción que se realizó en el pasado y terminó y ahorita en el presente ya no se realiza. ¿Cómo escribimos en pasado? El sujeto, I, he, she, it, el verbo en pasado, sea verbo regular o irregular, y el complemento. La forma negativa para nosotros negar en pasado, siempre vamos a utilizar el did más el not. El did es el auxiliar en pasado, y el not, pues es la negación. Podemos utilizarla did not o podemos utilizarla con la abreviación didn't.
I didn't study English at Sena. Affirmative, I studied English at Sena. Aquí el verbo está en pasado. Miren, el verbo original es aquí study y aquí se le cambió la Y por la I latina y se le colocó ed. I studied English at Sena. Como lo voy a pasar a la forma negativa y tiene el auxiliar, cuando tiene el auxiliar, este verbo me queda en su forma original. Para preguntar, simplemente colocamos el did al inicio. Did you study English at Sena? Yes, I did. No, I didn't. Igual, como tiene el did, entonces el verbo queda en su forma original. Vamos a mirar, en inglés hay algunos verbos regulares, como le dije, como el caso de wash, call, cook, open. Estos verbos, para hacerle su forma en pasado, simplemente se les agrega ed. Y si terminan en e, como el caso de close, solamente se les agrega la d. Se llaman verbos regulares. Son más fáciles porque los identifico si tienen ed al final. Aquí está lo que les acabé de decir de la ed. Y los verbos irregulares si son una listica más larga. Aquí no están todos porque son muchos. Pero con los verbos irregulares, mientras no los aprendemos, pues yo siempre recomiendo tener la listica ahí a mano. ¿Por qué son irregulares? Porque se escriben de una forma en el presente y de otra forma en el pasado. Arise, arose. Begin, began. Be, was, were. Por eso se llaman irregulares. Drink, drunk. Drive, drove. Feel, felt. Ok, vamos a mirar ejemplos del pasado continuo. Disculpe que vaya tan rápido, solo que como la sesión la hice por Zoom, son solo 40 minutos. No la he podido hacer por el team del SENA porque en el momento no tengo activo el correo SENA. Por eso la hago en team y pues por eso voy así rápido. Aunque si alguno tiene una pregunta, pues la puede hacer. Cuando utilizamos a ver, utilizamos, bueno, ya hablamos del pasado simple, que se utiliza cuando una acción ocurrió en el pasado, con los verbos regulares o con los verbos irregulares. Tenemos el pasado continuo y el pasado continuo se utiliza cuando una acción comenzó y terminó en un periodo de tiempo en el pasado. Por ejemplo, I was playing the guitar last night. Yo estuve tocando la guitarra anoche, ¿sí? Estuvo realizando una acción en el pasado, pero la terminó también en el pasado. ¿Qué estuvo haciendo él? Playing guitar last night, tocando guitarra la noche anterior. Otra, se utiliza para describir que alguien estaba haciendo algo específico en un determinado periodo de tiempo en el pasado. Por ejemplo, ella le pregunta, What were you doing yesterday evening? ¿Qué estabas haciendo anoche? Ayer por la noche. Y él le dice, I was having dinner with my wife. I was having dinner with my wife. Estuvo haciendo algo en una situación específica. ¿Qué estaba haciendo? Cenando. Y algo específico con su esposa. Y también la utilizamos para describir una acción que es interrumpida por otra acción en el pasado. O sea, alguien estaba haciendo algo cuando algo pasó. Para eso utilizamos la palabra when, que significa cuando. He was making dinner when the telephone rang. Él estaba cocinando o haciendo la cena, o sea, estaba haciendo algo en ese momento, cuando el teléfono sonó. O sea, el teléfono sonó cuando él estaba cocinando.
Bueno. Y también se utiliza para expresar que dos acciones se realizaron en el mismo tiempo en el pasado. Cuando esto ocurre, utilizamos la palabra while, que significa mientras. For example, I was talking on the phone while I was driving. Miren que aquí están las dos en pasado progresivo. Yo estaba hablando al teléfono, estaba hablando por teléfono mientras estaba conduciendo. Estaba haciendo dos actividades al mismo tiempo en el pasado. ¿Cómo formo yo el pasado progresivo? Sencillo. El sujeto, el pasado del verbo to be, de acuerdo al pronombre. Ay, ¿qué pasó acá? De acuerdo al pronombre. En este caso, el pasado de I es was. Y el verbo, en este caso es read, y se le coloca el ing, que significa ando, endo. ¿Ok? Ando, endo. I was reading a book. Yo estaba leyendo un libro. Aquí tenemos la forma de realizar el pasado. Esto que tenemos acá, recuerde que son los pronombres personales I, you, he, she, it, we, they, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Este es el pasado del, ay, se me resaltó. Este es el pasado del verbo to be, de acuerdo al pronombre. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, ella estuvo, eso estuvo. Nosotros estuvimos, ellos estuvieron. Estos son los verbos y se les coloca el ing al final para tener la expresión ando, ando, endo. Yo estaba cenando, tú estabas lavando los platos, él estaba riéndose todo el tiempo, ella estaba escribiendo su reporte, nosotros estábamos esperándola a ella. La forma negativa de este pasado progresivo es sencilla. Simplemente después del was o después del were se le coloca el not o la n comita t, que es la abreviación. Wasn't, was not, weren't o were not. Y el resto de la oración. Y para la forma de pregunta también es muy fácil. Simplemente el was o el were van al inicio de la oración. Was I reading a book? Estuve leyendo un libro. Yes, you were. No, you weren't. Aquí. Was he running in the park? ¿Estuvo él corriendo en el parque? Yes, he was. Sí, él sí. No, he wasn't. No, él no. Ok, eso relacionado con el pasado progresivo, muchachos. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Igual, la idea es que cuando se les envíe el link, pues ustedes ya con más detenimiento puedan repasar nuevamente lo que se le explicó para luego proceder a realizar el cuestionario. ¿Sí? Vamos a mirar entonces aquí cuál sería el cuestionario antes que esto nos saque. Vamos aquí. Creo que ya se cerró la... Ah, no. Bueno, entonces recuerden que estamos en la fase 1. Damos clic en actividad de proyecto 2, eh, a la guía de aprendizaje 2 y vamos donde dice cuestionario. GA2, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Y damos clic allí. Ese es el cuestionario que ustedes me van a presentar. Y aquí encontramos por ejemplo, aquí en esta pregunta nos dicen, she
Entre paréntesis está drink, que es el verbo beber, milk, when, el verbo make her laugh. Mire que ella estaba haciendo una acción cuando fue interrumpida por otra. Entonces, de acuerdo a lo que les explica el pasado, obviamente ustedes tienen que mirar este make es un verbo irregular y el pasado de este verbo irregular es made. Aquí les voy a ayudar, es made. O sea que el verbo es drink, le coloco ing. Y el pasado para she del verbo to be es was. Entonces, she was drinking when he made her laugh. Ella estaba tomando leche cuando él la hizo reír. Entonces, la opción correcta es la B. ¿Ok? La B. Listo. Miremos de pronto aquí la 9 a ver cuál es. Lo mismo. Sally dinner last night when someone on the door. O sea, Sally estaba haciendo algo cuando algo pasó en la puerta. Dinner. Dinner es cena. Recuerden que es pasado progresivo, entonces siempre debe ir el verbo to be en pasado de acuerdo al pronombre personal y el verbo principal con el ing. Y como es algo, una acción que ocurrió en el pasado y que fue la que interrumpió, aquí tenemos el when, el verbo que va aquí debe ir en pasado. Entonces, was eating. Sally was eating dinner. Ella estaba cenando when someone knocked on the door. Ella estaba cenando cuando alguien tocó la puerta. Entonces, la opción correcta sería la D. Y así sucesivamente con las otras preguntas, ¿ok? Eh, ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Recuerden que cualquier inquietud me la pueden hacer saber por el chat de la plataforma. Recuerden también que todavía hay otras actividades Momento. pendientes. Pero ya creo Una, que ya acabó. señor, ¿cómo Jerónimo? Entonces, recuerden, igual, mañana me imagino que la instructora Astrid les estará publicando la grabación. Entonces, yo los invito para que pues ya la miren de una formita más, de una manera más tranquila, más calmada y puedan repasar y asimismo pues realizar el cuestionario. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos, les agradezco muchísimo por la asistencia a la sesión. Les deseo una buena noche y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias.